Cineódromo. Hay huelga en Hollywood. Más de 11.500 guionistas han parado de trabajar y esto afectará la producción de varias series muy importantes, como por ejemplo Stranger Things, Andor, The Last of Us o Euphoria. Además, películas muy importantes también se verán afectadas, como por ejemplo The Batman, Spider-Man 4 y Avatar 3. La última vez que esto sucedió en 2007, existieron pérdidas o hubo pérdidas de más de 2.000 millones de dólares. ¿Será que ahora la inteligencia artificial suplirá a esta profesión? ¿O será que por fin los escritores, los guionistas van a recibir un verdadero reconocimiento por su trabajo? Hola Cris, estamos en este nuevo episodio y quisiera que nos contaras un poco de qué se trata esta huelga, cuál es el contexto en el cual se desenvuelve todo este problema y qué puede suceder. Hola Dani, ¿cómo vas? Bueno, el tema de la huelga es un tema que empezó desde hace más o menos un mes y medio. Y es que los guionistas están reclamando una serie de mejoras en sus condiciones laborales, además de otras preocupaciones por temas de inteligencia artificial. Y en este nuevo contexto de los servicios de streaming, se dan nuevos factores a tener en cuenta para la compensación de los guionistas. ¿Qué sucede? Que la Asociación de Guionistas regularmente genera unos contratos donde hay unos mínimos para esas condiciones laborales y se negocian con los estudios. El tema es que ellos venían negociando antes del 2 de mayo y no se llegó a ningún acuerdo. Quisiera que nos contaras un poquito cuáles son estas organizaciones que están, digamos que, implícitas en todo este problema o digamos que en toda la huelga, que es la WGA y la AMPTP, como cuál es el papel que están jugando estas dos organizaciones. Bueno, la WGA se refiere al Sindicato de Guionistas de América. Lo que pasa es que las siglas naturalmente están en inglés. Ellos son los que están protestando para exigir las mejores condiciones laborales. Son más de 11.500 guionistas. Es decir, está el grueso de los guionistas en Estados Unidos. La mayoría de los guionistas que están ahí son de programas de televisión, series y contenido para televisión. Y la AMPTP se refiere a la Alianza de Productores para Cine y Televisión. ¿Qué es esto? Son la representación de los estudios en Hollywood, en Estados Unidos. Las dos partes se sientan a negociar y llega a un acuerdo para generar esos contratos de condiciones laborales. Genial, bien, claro. Ya todo va quedando un poquito más claro. Pero, ¿cuáles son las causas? Y bueno, lo más importante, ¿qué es lo que están exigiendo los guionistas? O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales está sucediendo esta huelga y qué es lo que ellos quieren mejorar? Pues mira, ellos tienen un pliego de 14 peticiones, más o menos. Las más importantes son las siguientes. Una mejora de sueldos, ¿sí? Viendo la información de Variety, que es uno de los trades más importantes de la industria. Los trades son como estos medios que publican información verificada y validada con los estudios. Ellos contaban una información que entre el año 2019 y 2020 los guionistas ganaban más o menos $4.500 a la semana. Algunos trabajando en proyectos de 24, otros de 20 semanas, dependiendo de si es para una serie en televisión, en canales de televisión o para un servicio de streaming. Eso nos daría un total de entre $90.000 y $115.000 al año en esas 20 o 24 semanas. Ellos que están pidiendo una mejora salarial, sí, podríamos tomar esos salarios base, pero la asociación estableció unos salarios mínimos, ¿sí? Y lo que está pasando ahorita es que la gran mayoría de los guionistas están ganando el salario mínimo, más o menos la mitad de los 11.500, cuando en el pasado, hace unos años, solo era la tercera parte. Eso, para ellos, es un indicador de que se está precarizando el pago a los guionistas.
Además de la mejora de sueldos, pues están pidiendo mejoras en los aportes a pensión y seguridad social. ¿Sí? Esa es una de los puntos de discusión y de las exigencias. Claro. El segundo es el tema de los residuales y de las regalías. ¿Qué sucede? Que cuando un estudio, un canal de televisión, un servicio de streaming revende una producción, pues eso genera unos beneficios económicos. Y el reconocimiento que se le está haciendo a los guionistas, ellos dicen que es bastante bajo. Y lo que dicen es, oiga, se vende otra vez este producto o se transmite en otro país, ¿sí? Esos canales de televisión o esos servicios pagan un dinero al estudio y el estudio debería reconocerles más dinero a los guionistas. Claro. Entonces ellos están diciendo, los servicios de streaming hace años no estaban en la ecuación, pero ahora los servicios de streaming lanzan los contenidos, los venden en otros países, deberíamos recibir más dinero por eso. Claro. Hay algunos guionistas que incluso en TikTok publican los cheques que les llegan de los estudios y muestran que les llegan centavos. Lo cual uno, por lo menos, si lo pone a pensar. Y estamos hablando de empresas de streaming que Netflix, para dar un dato, a mí me gusta dar muchos datos. Adelante, por favor. Nada más el año pasado tuvo ingresos de más de 35 mil millones de dólares y tuvo utilidades por el orden de 4.400 millones de dólares. Sí. Obviamente es un negocio y hay muchos números en juego y muchas cosas, pero si ellos conocen esos números, pues van a decir, oiga, se está generando dinero. El negocio de cierta manera está funcionando porque yo no estoy recibiendo un poco más. Claro. Sí, y ahí, no, chévere que con los datos, me parece que hay un dato súper importante, conociendo también los otros cargos de la industria, es por decir algo, había varias información sobre cuánto ganaba como un director de cine, cuánto ganaba un director de fotografía, y era casi que dependiendo la película, dependiendo el director, pero llegaban a ganar como $500,000 por película, un director de fotografía, un director ya de cine como tal, también como 1 millón o varios millones de dólares por película. Entonces, claro, la diferencia es abismal y ahí uno ya va entendiendo la realidad de por qué esta huelga, que ya tiene como todo el sentido, ¿no? Otro de los temas que es importante y que lo cubrimos en el podcast pasado son los efectos de la inteligencia artificial. Para los guionistas se está volviendo una preocupación. ¿Por qué? Porque ellos piensan que pueden quedar desplazados por este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que las herramientas de inteligencia artificial no sean reconocidas como una fuente literaria, creo que es la palabra, porque de ser así, tendrían que reconocérseles unos pagos, unos derechos de autor. Bien, ahí llega como una pregunta y es, ¿sabes si ellos se han pronunciado respecto a que están en contra totalmente del uso de este tipo de inteligencias artificiales o si están como pensando en tener un uso como, digamos que mixto en el cual lo puedan utilizar como una herramienta o eso ya está descartado en lo que están pidiendo? Pues recuerdo que en la ocasión anterior estábamos hablando sobre que los guionistas también estaban diciendo que ellos podrían llegar a utilizar la herramienta de inteligencia artificial, pero no reconocida como una fuente literaria, sino como una herramienta de apoyo, de tal manera que esos derechos de autor se le pagarían al guionista y no a la empresa. Claro. ¿Sí? Y otra cosa que les preocupa a ellos es que los guiones que ellos generan se utilicen para enseñar a las herramientas de inteligencia artificial. Claro, ¿Sí? sí. Porque lo que ellos dicen es que si se entrena y estas tecnologías siguen evolucionando, pues en algún momento los van a desplazar. Además que si los servicios de streaming, los estudios quieren reducir costes, pues van a ir a este tipo de herramientas o lo que van a hacer es recortar los equipos de escritores, los cuartos pequeños, creo que les llaman ellos, donde tienen un número de guionistas trabajando en un proyecto, pero si hay estas herramientas y si al mismo tiempo quieren recortar costos, pues van a contratar a menos personas. Continuemos y avancemos un poquito a qué consecuencias nos puede traer esta huelga ya al nivel de lanzamientos,
de pérdidas, de cambios en la industria? ¿Qué se ha podido saber al respecto? Tú comentabas al inicio que la huelga anterior había generado unas pérdidas como por $2.000 millones. Pero ¿qué pasa? Cuando les preguntan a ellos como no tienen en cuenta o no piensa que de pronto le puede estar generando más bien una pérdida de beneficios económicos, pues lo primero que ellos dicen es vale la pena porque estamos luchando para generar unos beneficios de cara al futuro, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista de tener en cuenta el valor que puede llegar a generar, pues uno puede decir, oiga, es positivo. Sí, hay otro tipo de cosas. Obviamente para los estudios tener esta parálisis de guionistas, pues les genera problemas. ¿Problemas de qué tipo? Tú al inicio mencionabas que hay un retraso en la producción de series. Entonces, les genera retrasos y obviamente quizá ahorita el consumidor o el televidente no lo percibe porque son series que no se han empezado a producir. Pero si hay un seguidor de, no sé, Severance y pensaba que la próxima temporada iba a poder ver en, no sé, 5 meses, pues ahora probablemente no la va a poder ver en 5 meses, sino en 7 meses, 8 meses, 9 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento va a sentir el consumidor un retraso. Pero los canales de televisión y los servicios de streaming van a tener problemas a la hora de armar sus parrillas de programación, sobre todo los canales de televisión. Y estaba leyendo que cuando suceden estas cosas, pues ellos optan por repetir programas, ¿sí? Para tratar de compensar esos espacios. Sin embargo, hay otros que sí se sienten actualmente y es que estos programas de entrevistas que son muy famosos en Estados Unidos, como los de Jimmy Fallon, pues esos son programas de producción inmediata. Entonces los guionistas están escribiendo todos los días contenido para esas entrevistas. ¿Qué pasa, Fer? Que la huelga dice que los guionistas no pueden trabajar, no pueden hacer modificaciones a guiones, no pueden hacer reescrituras. O sea, todo lo que son los late shows como Saturday Night Live, el show de Jimmy Fallon. Exactamente, de Stephen Colbert. Bueno, ¿qué otra cosa pues también está pasando? Que la economía de Estados Unidos en lo que se refiere a esta industria pues también está teniendo problemas. Nada más, ahorita no se conoce el impacto económico, nada más este año ya había una baja de un 24% en producciones filmadas en Los Ángeles. Entonces, de entrada ya había un impacto negativo. Ahora hay que sumar de esto. Esto de cierta manera está generando la solidaridad de los otros sindicatos, porque está el sindicato de directores, ¿sí? Y ellos también están casualmente en época de revisar esos contratos también con los estudios y demás. Y también está pasando lo mismo con el sindicato de actores. Por otro lado, ya digamos que desde el otro punto de vista, porque esto puede crear como un efecto dominó donde se puede parar, pues como decías, ya el 24% de producciones han bajado. Hay otro tipo de, bueno, disciplinas, otro tipo de cargos, como por ejemplo la parte técnica de fotografía, donde ellos también tienen un sindicato. Y si paran la producción, por ejemplo, de estas otras disciplinas, no sé, los maquillistas, todo lo que tiene que ver con diseño de producción, sonidistas, montajistas, no están generando algún tipo de presión como porque se solucione. Y a propósito de eso, ¿se ha sabido algo de reuniones próximas, de qué pueda suceder, si qué nos falta como para llegar a algún tipo de acuerdo? Pues ellos están más de una posición más solidaria. Obviamente están generando presión como para cumplir las demandas de los guionistas. Eso uno. Y lo otro, lo que estábamos diciendo sobre el sindicato de directores y el sindicato de actores que están ahorita en mesa de negociación de cierta manera. Bueno, Cris, ya para cerrar, ya hablando en cifras económicas respecto a los estudios, ¿están tomando decisiones drásticas? ¿Han habido despidos? ¿Las acciones, no sé, han perdido valor? ¿Qué está sucediendo en ese sentido ya con los estudios de Hollywood y pues las plataformas de streaming? Pues mira, sin ser un experto en esos temas empresariales y demás, sí hay una información que por lo menos reviste algún interés.
en años de recesión como en el mundo se ve este 2023, que no va a haber un crecimiento económico, que incluso algunas economías van a decrecer, por lo que venimos de pandemia y demás, pues en las bolsas lo que esperan es que las empresas tengan algún tipo de plan de acción o por lo menos manifiesten algún actuar respecto a ese tipo de momentos económicos. Que los guionistas también estaban diciendo como, oiga, los estudios están recortando muchos empleos. Y esos recortes obviamente pues los harán en cargos donde tienen mucho personal o pueden reducirlo para que esas personas hagan el mismo trabajo, ¿cierto? Pero seguramente va a tocar a varias áreas de la compañía. Para poner los números, hace un par de meses Disney despidió más o menos 7,000 personas, suprimió 7,000 puestos de trabajo, lo que equivale más o menos, según veía en los medios, al 3% del total de planta de trabajadores de Disney. Entonces, eso inevitablemente tocó a personal creativo y guionistas, ¿sí? Sí. Eso puede tranquilizar a las bolsas, pero pues afecta a las personas. Eso es algo de lo que pasa ahí. Ahora, dentro de las condiciones o de lo que está pidiendo el sindicato, era que ese reconocimiento de los residuales se hiciera de acuerdo al número de suscriptores que tuviera una plataforma. Entonces había según ellos, hacían unos cálculos que podrían ir de los 6,000 a los $20,000 para plataformas con 70 o 50 millones de suscriptores, y si son menos, pues se va bajando. El tema es que los servicios de streaming son bastante cuidadosos con ese tipo de cosas, porque hacerlo de esa manera, de ese mecanismo, pues también les implicaría que ellos fueran más públicos con las cifras. Y algo que sucede en los servicios de streaming es que usualmente no hay números tan exactos donde alguien diga como esta serie lo vio esta cantidad de gente o esta plataforma tiene este número exacto de suscriptores. Los datos que tenemos o que se conocen es porque las mismas empresas deciden contar. Pues estaremos atentos a lo que sucede como en pro de todas las profesiones del audiovisual sean reconocidas como deben ser. En este caso, pues súper importante los guionistas, como lo dicen. Sin un buen guión, pues es casi imposible hacer una buena película. Quizás haya algún caso particular, pero pues lo más probable es que no. Entonces siempre, claro, es como el punto de partida más importante. Entonces estaremos atentos y les estaremos contando en próximos episodios qué sucede con esta historia. Muchísimas gracias, Chris. Nos estaremos viendo. Cineódromo.